Versículo, vamos a estar en el versículo 11 hacia adelante. Dice, vamos a leerlos todos juntos, ¿ok? Vamos a decir este pasaje. 1, del 11 al 14. 1, 2, 3. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, y queremos hoy enseñar una de las cosas que vemos que son importantes en la iglesia. Señor, guíanos en cada cosa y aplica tu palabra, Señor, en los corazones de tu pueblo como tú lo haces siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Una de las cosas que la gente pregunta generalmente en la vida cotidiana es si el dinero es malo o no es malo. No sé si alguna vez has hecho esa pregunta. ¿El dinero realmente es malo o no es malo? Y creo que es una buena pregunta que la gente debería contestar, porque si no entendemos realmente esto, podría pensar, o lo que podríamos pensar del dinero de una forma distorsionada que nos llevaría a una desgracia. Uno diría, ok, ¿ser rico es malo? ¿Ser rico es bueno? Buena pregunta, ¿cierto? Yo creo que son preguntas que uno dice siempre uno diría, no, pues ser rico siempre es bueno. Uno lo piensa. La pregunta es, ¿por qué la gente rica también tiene tantos problemas si tiene dinero? Y es una buena pregunta también que espero poder que se conteste mientras estudiamos. Pero mire, una de las cosas, como les decía, que de las preguntas que la gente hace, si el dinero es bueno o no es bueno, si es malo o no es malo, y es una muy buena pregunta. Y para comenzar debo contestar sin duda que el dinero no es bueno ni malo. Por si acaso, si piensan en alguna medida que el dinero es bueno o es malo, no, el dinero no es bueno ni es malo. Al contrario, es un medio que dependiendo del uso que le demos, manifestará si lo que hicimos con él es bueno o malo. Por lo tanto, el medio en la Biblia habla básicamente que el dinero no es bueno ni malo, sino cómo lo utilizamos. Eso lo hace bueno o lo hace malo. Fíjense que en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, a Pablo hablando de Timoteo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese es el problema real de lo que vemos hoy en la sociedad, que es el amor hacia el dinero, no el dinero en sí mismo. Al contrario, Dios determinó, Dios es dueño de todo, y el dinero es un medio, y nosotros, como hombres pecadores, de todas las cosas que Dios ha creado buenas, las hacemos malas. Por ejemplo, la sexualidad, ¿es buena o es mala? Buena, ¿cierto? Buena. Las relaciones sexuales son buenas, Dios las creó para el matrimonio, pero las hacemos malas. Por eso hoy, fíjense que Chile es el segundo país en el mundo que ve más pornografía. Imagínense, segundo país del mundo que ve más pornografía. Es interesante notar a veces eso. ¿Por qué? Porque Dios, todas estas cosas, Dios las hizo buenas y son buenas, pero el hombre las hace malas. El corazón del hombre es así. Por lo tanto, el dinero no es malo en sí mismo. De hecho, como les decía, Pablo hablando de Timoteo dice, mira, raíz de todos los males es el amor al dinero, y ese es el problema real que tenemos hoy. El amar las posesiones o el dinero, que en realidad son medios. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo, hablando del tema del dinero, le dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no comparte su gloria con nadie, menos con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, o me sirves a mí o sirves a tus riquezas. No pueden servir a los dos. Entonces, ese es el gran problema, básicamente, en depositar nuestra confianza en las riquezas, porque no nos permite disfrutar de Dios, ya que obviamente hemos cambiado un placer infinitamente menor
por Dios. Y eso yo creo que es una cosa que a veces no la vemos, pero como fíjense, como punto principal o punto medular, el corazón del hombre es muy fácil para hacer y cambiar desde el lugar que le corresponde. Lo hacemos todos los días. Cuando pecas, es cambias ese placer pecaminoso por Dios. Y eso es lo que hacemos, truncamos, cambiamos lo grandioso de Dios por algo que pasa por minutos. Y ese es el problema real. Tenemos esa tendencia a hacerlo. Ahora, fíjense que cambiamos obviamente este placer de Dios por algo que es infinitamente menor a Dios. Ahora, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo podemos, o una pregunta mejor y más particular, es cómo podemos entender o cómo debemos entender las riquezas o los bienes materiales y con ello glorificar a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entender las riquezas o las finanzas o los bienes que Dios te ha depositado y cómo por medio de ellos podemos glorificar a Dios? Y miren, y para poder entender esto quisiera que veamos el pasaje que hemos leído, que es Crónicas capítulo 29, verso 11. Y ahí está. Crónicas capítulo 29, verso 11. Miren lo que dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Y si podremos, ahora, si comprendemos bien el pasaje, el texto y lo que está sucediendo aquí, debemos recordar que después del exilio, debemos recordar que el pueblo de Israel, habiendo sido exiliado, ellos vuelven ahora a su tierra, a su país, a su nación, y lo que hace Crónicas es volver a contar en paralelo a Reyes más detalles que no se mencionan en el libro de los Reyes. Y este es uno de los pasajes que usted no va a encontrar en los Reyes, está acá. Dios, por medio del profeta, dejó este texto de cuando David está dándole el reino a Salomón. Está traspasando el reino, está pasando ya su generación y dice: mira, Salomón, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que tú tienes que hacer ahora. Y en ese contexto va a ver realmente este pasaje y cómo David tenía un corazón hacia Dios. Fíjense que una de las características de David, y que el mismo Señor dijo, dice que me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Y vamos a ver en este texto realmente cómo era el corazón de David, no solamente en las áreas tan grandiosas como la vemos en su vida de piedad, sino en su vida práctica, también en el ofrendar. Cómo él entendía las ofrendas, qué es lo que era para él ofrendar. Porque hoy por hoy hablar de ofrenda y de dinero en una iglesia es difícil, porque generalmente la iglesia ha manipulado, ha distorsionado el mensaje real de las Escrituras. Ahora hablar de ofrenda es casi un negocio. De hecho, no es casi, es un negocio en muchas iglesias. Y eso no es correcto ni es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos qué significa ofrendar, qué es lo que es para Él ofrendar. Y eso es lo que quiero manifestarles a ustedes hoy. Y este es uno de los pasajes que muestran, como les dije, el corazón de David en cuanto al dinero y específicamente la ofrenda. Ahora miren, en primer lugar, déjenme mencionar algo de su contexto que tiene que ver con este pasaje que ya se lo mencioné. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y fíjense que 3 versos más abajo, en el verso 14, David vuelve a decir la misma palabra o la misma verdad. En el verso 11 dice: todo es tuyo. Miren lo que dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Y aquí está nuestro primer principio. Y quiero que la note. Y se encuentra en la expresión: todas las cosas son tuyas. Para evitar caer en el amor al dinero, debemos comprender a quién le pertenece. El dinero, querido, es todo lo que tú tienes, todo lo que hay en el mundo. Las riquezas más grandes que pueden haber son de Dios. Él es el dueño. Fíjense que David entendía esta realidad. Él entendía que todas las cosas son de Él. David dice todas, porque todas las cosas que están no solamente en la tierra son tuyas, Dios, sino que las que están en los cielos son tuyas. Tú las creaste, tú las formaste. Son para ti. Y ese es el problema. Y no solamente lo entendía David, si se fijan que aún Juan el Bautista, hablando de lo que se le había dado a él como ministerio, dice a sus discípulos, porque le habían dicho: mira, al que tú habías hablado, bautiza más gente que tú.
Y él sabiamente dice, mira, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Básicamente dijo, mira, yo tuve mi tiempo, ahora es su tiempo. Y yo me gozo porque es su tiempo. Yo no puedo recibir nada de Dios, nada, si Dios no me lo da. Y creo que es un principio muy grande porque él entendía que todo lo que tenemos, todo lo que tú sabes, todo lo que tú posees es de Dios. No se siente maravilla pensar en eso porque eso nos evita ser personas que creamos que tenemos control de las cosas cuando no tenemos control de nada. Es de Dios. Y solamente Dios nos deposita, en confianza nos da el dinero, nos da las capacidades, cualquiera que sean, para poder glorificarle a Él como todas las cosas. Y el dinero es un medio también. Fíjate que nada podemos saber ni entender de la Biblia si no fuera por Dios. La tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo dice que nos ilumina para poder entender este texto. No es porque seamos brillantes, no es porque seamos súper eruditos, sino porque Dios en su gracia te dice, mira, ve el texto y entiéndelo, ahí está. Y a veces cuando tú lees, dices, gracias Señor porque pude entender algo más. Bueno, eso no fue porque era mejor que todos, no, al contrario, es porque Dios quiso mostrar gracia y te dijo, mira, te voy a mostrar algo que nadie más ha visto, que otros han visto, y maravíllate con eso. Y te lo muestra. Bueno, el dinero es lo mismo. El dinero causa lo mismo. Por lo tanto, si todas las cosas son de Dios, lo que tenemos es obra de la gracia de Dios. Es esa gracia que Dios ha depositado en todo el mundo, que se le llama gracia común. Es algo que Dios da. No importa de dónde seas, Dios te lo da. Es una gracia particular para todos. Esto significa que Dios es dueño y fíjense que es exactamente lo que David dijo. Porque todas las cosas son tuyas. Todo. Él es dueño. Y no tú. Y ese es el problema, que a veces creemos dueño de las cosas. No, tú no eres dueño, tú eres otra cosa, no dueño. El dueño está arriba. Y él mira, vigilante, cómo ocupamos esos medios que nos da. En segundo lugar, fíjense lo que dice, Ageo capítulo 2, verso 8, hablando del dinero. Mira lo que dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Creo que no tengo que explicar mucho de ese texto porque está clarito. Dice, mío es todo el dinero. No tengo necesidad de ti. Básicamente el versículo está diciendo al pueblo, mira pueblo, yo no necesito tu plata, yo no necesito tu oro, porque todo es mío. Yo no necesito nada. La pregunta es por qué entonces Dios dice, y por qué vemos en la Biblia el ofrendar. Buena pregunta. Si Dios no necesita mi dinero, ¿por qué el Señor me dice ofrenda? ¿Por qué está ahí? Y lo vamos a ir respondiendo. Por lo tanto, en primer lugar, debemos comprender que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Y eso es lo que dice el texto, como ya lo mencioné. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Pero Dios comparte de lo que es suyo con el que Él quiere. Y uno de los medios que utiliza para esto es lo que uno dice que piensa que es pecado, trabajo. Pecado, querido, trabajo no es pecado. ¿Ya? No pienso que voy a pecar si voy a trabajar, querido. No hace un pecado. De hecho, el trabajo no fue consecuencia del pecado. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya había trabajo. Dios siempre determinó el trabajo como un medio para poder proveer al hombre. Algunos piensan, no sé si son flojos o no les gusta trabajar, dicen, no, que trabajar es pecado. No, querido, trabajar no es pecado, al contrario. Creo que el trabajo dignifica al hombre. Lo pone en un lugar donde Dios quiere que esté, de poder reconocer que hay principios que Dios ha establecido, que Dios provee por medio de tu trabajo. Y es bueno saber eso, porque Dios recompensa la obra de tus manos. Fíjate que aún el mismo Salomón, en su momento más, podríamos decir, más triste de la historia, dice, no hay mayor bien que un hombre disfrute de la obra de sus manos. Y es verdad. Eso lo vio el mismo Salomón estando en una situación espiritualmente crítica de su vida. Decía, mira, no hay mejor bien para un hombre que pueda disfrutar de la obra de sus manos, porque Dios lo determinó así. Y es verdad. El trabajo, queridos, es el medio que Dios te dio, uno de los medios que Dios te dio para poder adquirir lo que nosotros llamamos dinero. Y fíjense que aquí encontramos nuestro segundo punto. ¿Por qué? Dios es quien nos da el dinero. Una es Dios es el dueño del dinero y el segundo punto es Dios es quien nos da el dinero. Si entendemos que este primer punto, que todo es suyo, entonces Él es quien lo da a quien Él quiere. De hecho, Dios utiliza y exalta la sabiduría de diminutas criaturas en la tierra
por su sabiduría. Fíjate que Dios, no sé si te ha llamado la atención cuando Dios escribe y exalta cosas que ni siquiera nosotros hubiéramos visto, pero Dios las exalta porque son sabias. Dice que son más sabios que los hombres. Fíjate que en el Proverbios capítulo 30, hablando de Agur, el escritor de ese capítulo, dice que estos animales son la hormiga, el conejo, la langosta y la araña. Y Dios las exalta. ¿Pero por qué? Una hormiga, ¿qué hace una hormiga? Una mata así, la hormiga murió la hormiga. Bueno, Dios las exalta en su palabra. ¿Y sabes por qué las exalta? Mira lo que dice. El verso 25 dice específicamente de la hormiga: las hormigas poblan no fuerte y en el verano preparan su comida. ¿Sabes, no? No pierden tiempo. ¿Saben que en invierno no pueden tener comida? Por eso preparan en el verano su comida. Dice pueblo no fuerte. Y es verdad, no son fuertes, no son grandes cosas, pero no son fuertes, pero son sabios. Y el texto dice, si lo quieren buscar, más sabios que los hombres. Y es verdad, nosotros en verano, ¿qué hacemos? Todos de vacaciones, ellas trabajan. Y es verdad, yo voy a mi casa plagada de hormigas, mientras yo descanso. Y digo, ¿por qué están molestando? ¿Por qué? No son fuertes, pero sí son sabios. Y lo hacen y descansan cuando estamos todos trabajando. No sé si hacemos las cosas al revés nosotros o no somos sabios, pero ahí está. Fíjense que aún en Proverbios capítulo 6, verso 8 nos declara la misma verdad en contraste a la gente perezosa. Si tú eres un perezoso, mira, te quiero dedicar a este versículo que me gusta. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Míralo, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo, fíjate, no tiene capitán, no tiene gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No, básicamente el salmista, mira, el proverbio, Salomón te dice, mira, no necesita de que lo manden, no necesita que tenga un jefe, no, él lo hace solo. Nosotros tiene que estar el jefe. No se no entiende. Si está el jefe, todos, no sé si lo has visto en tu trabajo, está el jefe, todos trabajan. Cuando no está el jefe, algo pasa, ¿cierto? Como que entonces, no sé qué, le da parálisis en el trasero y se sienta, no sé. Pero fíjense qué pasa. Pero la hormiga no dice, no tiene capitán ni gobernador ni señor. No tiene. Pero mira lo que hace. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios es sabio. Fíjate cómo Dios te enseña sabiduría de criaturas que casi nadie estima. La hormiga. En simples palabras, el trabajo es algo sabio si se ocupa como debe ocuparse. ¿Ya? Porque hay unos que son trabajólicos a morir y pasan más tiempo en el trabajo que casi pierden la familia. Eso tampoco es sabio. Fíjate que ahí está. ¿Cómo debe ocuparse? Sin duda. Ahora, el Proverbio 14:23, hablando de la labor de nuestras manos, dice y nos anima con esto a qué. Mira, en toda labor hay fruto, mas las malas palabras de los labios se empobrecen. O sea, mientras tú trabajas, tranquilo, vas a tener recompensa. Si tú predicas el evangelio, te preocúpate, va a llegar gente. Dios se va a encargar de que gente llegue, pero predica el evangelio. Es lo mismo que todo, ¿no? Si tú trabajas, ¿qué espera el fin de mes? Te paguen, ¿no? Sí. Bueno, Dios siempre ocupa el mismo principio. Si tú haces lo que yo te digo, yo recompenso la obra de tus manos. En mi tiempo. Y esa es una verdad. En toda la vida espiritual es igual. Si tú predicas el evangelio, Dios va a traer gente. Probablemente no al tiro, va a pasar un tiempo, pero Dios va a traer gente porque lo dice. Si tú eres una persona que lee la Biblia todos los días, eso va a generar crecimiento espiritual, porque Dios lo dice. Es un crecimiento, es así. Tú siembras, cosechas. Así es. Lo ves en la vida y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el trabajo, queridos, es un medio por el cual Dios nos bendice. Dios te bendice con el trabajo aunque tú no lo creas. Aunque digas, y es verdad que mi trabajo, yo no conozco a mi jefe, no tengo que conocer a tu jefe, pero conozco al jefe de todos los jefes y ese sí que sabe hacer las cosas mucho mejor. Y Él nos provee por medio de Él. Ahora miren, también vemos una sentencia para aquellos que no quieren trabajar por si acaso. Ya la busqué, dije buscarla porque si hay alguno que no quiera trabajar, aquí está. Dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por si acaso. Si dice, es que no tengo ganas de trabajar, pues entonces no hay comida hoy día. Va a ir a trabajar al tiro, fíjate. Es como innato. ¿Por qué es necesario decirlo? Porque hoy es tan fácil no trabajar
porque a la juventud de hoy no sé qué les pasa, que como que les pasa algo en las manos, en los pies, que no pueden trabajar. Bueno, aquí dice, bueno, si no quieres trabajar, no comes. Se fijan, es siempre hay cosecha, no trabajas, no comes. Trabajas, comes. Es natural. Ahora miren, la pregunta es por qué viene esta sentencia y en primer lugar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios sentencia esto? Y en primer lugar, como un punto general, es porque el trabajo es el medio que Dios utiliza para recompensar el esfuerzo de la persona que lo hace, con el fin de que se lleven a cabo las responsabilidades del mantenimiento. Dios te bendice. ¿Para qué? Para que puedas mantenerte con vida, para que puedas comprar las cosas que necesitas comprar y a veces, y generalmente, mucho más que eso. ¿O no? ¿Sí? Fíjate, ¿cuáles son las cosas necesarias? De hecho, comida, ¿cierto? Vestir, cosas básicas. Internet no es necesario, aunque creemos que es necesario. Y muchas otras cosas que hoy tenemos no son necesarias, pero Dios te provee para hoy incluso esas. ¿Te fijas? Dios sí se preocupa por esas cosas. Ahora, esa es la primera cosa que vemos. Dios te da para poder llevar a cabo tus responsabilidades de poder mantener a tu familia. Y esto es lo que dijo David, y de lo recibido de tu mano. Dios sí quiere bendecirnos con dinero, querido. Dios sí quiere hacerlo. Dios no se preocupa con eso, si todo es de Él. Dios sí quiere bendecirte, Dios sí quiere que podamos tener dinero, pero quiere que este no sea usado como un fin en sí mismo, sino como un medio para glorificarle a Él, al igual que todas las cosas. Dios te va a proveer. Siempre. Siempre. Porque Él lo prometió. Pensar de esta manera, querido, nos ayuda a pensar el dinero de forma correcta, porque ese estricto rigor nos dice que somos administradores de lo que no es nuestro. Otro principio es que Dios te dice, mira, yo soy dueño y tú administrador. Yo te doy, tú administras. Tú haces yo te doy como una persona que dice, mira, tengo una empresa y en esta empresa te voy a dar todos los cargos a ti. ¿Qué significa? Yo soy el dueño, pero tú ocupas lo que necesites. ¿Qué pasaría si yo empiezo a gastar todo lo que no es mío? Y ese hombre va a decir, este hombre es disipador y me va a mandar a la cárcel porque hice desastre su empresa. Bueno, Dios podría hacer lo mismo. Puede decir, ok, no supiste aprender y no aprendiste a vivir con lo poco, ¿por qué tengo que darte más? ¿Se han fijado que a veces decimos, mira, no me alcanza, y a veces no sé si decimos que realmente no me alcanza porque no me alcanza o porque no supimos administrar? Y generalmente es porque no supimos administrar. Y ese es el problema. Y Dios te dice, pero ¿cómo no te alcanza? Si yo te di todo para que te alcanzara. Es que justo salió un jeans 25% de descuento, lo compré. Se fue la luz. Ya te quedó sin luz. Pero pasa, muy a menudo, que hacemos ese tipo de canjes medio tontos o absurdos porque pensamos y abusamos de la gracia de Dios. Ese es un serio problema. Dios nos da sin duda alguna lo que necesitamos, pero somos administradores de esos bienes que Dios nos da, No importa lo que digas, no importa lo que creas, no importa lo que pienses sobre este punto, Dios es el dueño y tú eres el administrador. Dios es quien prospera para que Él sea alabado y tú bendecido. Por ejemplo, una de las formas que puedes utilizar el dinero, y quiero ponerlo como ejemplo, y sé que hay muchas otras formas, es que lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Fíjate, Juan dice algo muy interesante acerca del dinero y cómo podríamos utilizarlo cuando a veces Dios te da más. Ejemplo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fácil, te lo repito. Pero el que tiene bienes en este mundo o de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no placeres, necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Básicamente dice, mira, si tienes para proveerle a tu hermano, ¿por qué no le das? Es que Arturito, bueno, ya te tiene hasta nombre los billetes, ¿cierto? Arturito es uno de ahí, no me acuerdo de guarda en el bolsillo, ¿cierto? La Gabriela, y uno empieza a poner a encariñarse con los billetes, pero no, dice ahí, ¿cómo va a haber amor de Dios en tu corazón si no puedes proveer a aquel que está a tu lado, que es tu hermano? Amén. Y es natural. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y ese es el principio, fíjense. En simples palabras, si tienes para dar, no prestes, mejor regala. El mismo Señor dijo, más bienaventurados que dar que recibir. ¿Por qué? Porque refleja el carácter del Padre. Dios siempre da.
Dios no se complica con dar, pero Dios no es un mal padre, Dios te va a dar lo necesario. Porque a veces cuando da más, te va a mostrar cómo eres. ¿Qué va a hacer? Puede darte 1.000.000 sin duda alguna, yo sé que Dios podría hacerlo, pero yo creo que casi 1.000.000 lo gastaríamos en puras cosas que no son necesarias. Y se fue el 1.000.000 en un mes, y ¿cómo no un mes se fue 1.000.000? ¿No? Y te das cuenta que no tiene que ver con la cantidad, sino con la persona que la administra. Dios sí quiere hacerlo, y fíjate que ahí está. Mejor regala lo que Dios ha puesto en tu corazón. No esperes recibir nada a cambio, sino al contrario, muestra su amor, muestra tu amor al Señor y al hermano de esta forma. Y que es una forma en la que puedes mostrar ese amor. En tercer lugar, si entendemos que Dios es el dueño de todas las cosas y yo el administrador, entonces cuando damos a Dios, solo damos lo que a Dios le pertenece, no das más. Fíjate que eso es lo que dijo David: y de lo recibido de tu mano, te doy. Y fíjate que una de las cosas que podemos ver es que Dios da lo que es suyo y nosotros le devolvemos lo que le pertenece. Dios no te pide que des. En estricto rigor, fíjate que estaba escuchando algunas predicaciones para ver cómo estructurar las predicaciones. Y dije, ¿cómo lo hago? Está difícil el tema. ¿Cómo la estructuro? Y una de las cosas que escuché fue que a veces estimar los diezmos como ley reglamentaria no es bíblico, porque tampoco está en el Nuevo Testamento, pero también muestra una regla particular que a veces el corazón se apega a la regla, pudiendo dar más. Dice, le di mi diezmo. Estoy bien con Dios, aunque a veces Dios dice, pero dame más. No, yo le dice, esa es la voz del diablo. El diablo me está diciendo que dé más. No, querido, a veces Dios, ¿qué te dice? Da más, no hay problema, yo te voy a cuidar. Y es verdad. Mira, si entendemos que Dios es el dueño de todas las cosas y tú el administrador, entonces cuando damos a Dios solo damos lo que a Dios le pertenece y que Él nos deja que nos quedemos con lo necesario para vivir y disfrutar de la obra de nuestras manos. Esto es lo que dice el texto, como les dije, de lo recibido en tu mano es que te damos. Y cuando leemos esto pareciera que no es tan importante, que esa es una frase muy pasajera, aunque solamente es una expresión que Dios utiliza aquí, pero en realidad muestra algo que debemos comprender. Otra versión que me gusta mucho dice lo siguiente: así que te hemos dado lo que ya es tuyo. La traducción literal del texto es esa: yo te he dado lo que es tuyo, no es mío. El salmista David entendía esto: mira, todo es tuyo y lo que aún yo te doy es tuyo, no es mío, porque yo soy administrador, tú eres el dueño. Te estoy diciendo, mira, esto es tuyo, esto es lo que gané y esto es lo que tú me has dado para mí, para vivir, y lo doy sin ningún problema porque te pertenece. Ahora, esto es grandioso porque cuando vemos lo que está pasando con David en este punto de su vida, recordamos que David está sucediendo su trono a Salomón y al juntar a la nación entera menciona que él se había propuesto en su corazón hacer un templo, ¿se acuerdan? Pregunta, ¿quién le pidió a David hacer el templo? Buena pregunta. Nadie. De hecho, Natal le dijo, mira lo que está en tu corazón, hazlo. Y él lo hizo, pero Dios no se lo pidió. Buena pregunta. ¿Quién le dijo a Caín y Abel que ofrecieran sacrificio? En el texto no dice nada. No dice que Dios pidió que hicieran sacrificio. Dice que a Caín y Abel le ofrecieran sacrificio. ¿Quién le dijo a Noé que ofreciera sacrificio? Dios no le dijo a Caín y Abel, a Noé que ofreciera sacrificio. Él lo ofreció de su corazón. Que son ofrendas. Fíjate que ese es el punto acá, porque es lo que David quiere decir acá. No fue un mandamiento de Dios, sino que nació de su corazón. Y mira lo que dice el texto en 1 de Crónicas 28:2. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para él estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. O sea, ¿qué hizo David? Mira, Dios me permitió hacer la casa, no me permitió hacer la casa, pero tengo todo para hacerlo. Me propuso hacerlo, me dijo, ok, va a ir la idea, tu idea va, pero tú no la edificas, la va a edificar tu hijo. Y él dijo, y fíjate que uno podría decir, entonces que la haga él, no hago ni una cuestión, no hago plano, no hago ni una cosa, que la haga él. No, él quería participar y ¿qué hizo? Juntó todo lo que podía. Y cuando digo todo, cuando lea el texto de Crónicas, va a entender que es todo. Fíjate que eso era lo que David tenía en su corazón, fue edificarle un santuario a Dios y fue lo que demandó a Salomón que hiciese.
quisiese, perdón. Él sabía esto muy bien y debe recibir de tus manos que te damos, o mejor dicho, así que te hemos dado lo que ya es tuyo. En otras palabras, David hizo una ofrenda. ¿Eso fue? Digo, que Dios, mira, tengo esto en mi corazón y quiero darte lo tuyo. Y cuando ves Crónicas, fíjate que vamos a leer un poco más abajo algo interesante. Y si fijamos nuestra atención en el texto que estamos viendo, miraremos nuestro cuarto punto. Mira lo que dice, si entendemos que todo es de Dios y que Él nos provee y nos sustenta y también significa que espera que le demos a Él, ¿cuál es la actitud que Dios espera de nosotros con respecto a la ofrenda? Si entendemos que todo es de Dios porque Dios te manda a ofrendar, ¿cuál es la actitud? Mira lo que Dios quiere ver. Primero, la primera cosa que Dios quiere ver cuando tú se ofrenda es que Dios, primero, como no necesita nada de ti, Él pone la ofrenda voluntaria. ¿Para qué? Para ver qué gobierna tu corazón. Si es dinero, o la gratitud. Mira lo que dice acá. Crónica capítulo 29. Miren el verso 2. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios. ¿Y qué dice el texto? Si ven el texto de Crónica en el verso 2, van a notar que él realmente se esforzó por hacer algo digno de Dios. Y ahí está el versículo. Miren, déjenme buscarlo acá. En Crónicas. Verso 2. Hacia adelante. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras de preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Qué hizo él? Primera cosa, él preparó. Él dijo, mira, yo preparé esto, como llamamos, tiró la casa por la ventana, voy a dar. Lo doy. Porque no es para mí, es para Dios. Y mira lo que dice, y esto vale decir que Dios no solo preparó, que David, perdón, no solo preparó lo necesario, que podríamos decir, ok, esto es suficiente para hacer el templo, sino que Él se preparó para dar al Señor. Eso fue lo mismo que hicieron los hermanos de Macedonia para contribuir a las necesidades de los santos en Jerusalén, fíjate. Cuando tú lees lo que dice Pablo acerca de esta iglesia, a mí me hizo pensar en esta iglesia así, inmediatamente. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 Corintios 8, 1 al 6, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, para que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, que es lo que dice David. Pero mira esto, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, ese mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Básicamente, Pablo dice, mira, ellos no solamente dieron lo necesario, pudieron dar más de lo necesario. Fíjate que esta iglesia era pobre. Si pudiéramos conocer una iglesia, esta iglesia era pobre. Pero dijo, mira, nos rogaron. Yo me imagino a la iglesia diciéndole a Pablo, mira, no tenemos mucho, pero queremos hacer un esfuerzo. Déjanos participar, déjanos contribuir. Sabemos que hay más necesidad, queremos hacerlo. No importa. Si tenemos que trabajar más, no importa, lo vamos a hacer. Es digno. Y eso es lo que él destaca acá. Dieron de sus fuerzas y mucho más de sus fuerzas. Y él exhorta a los corintios, mira, ellos que son una iglesia pequeña, ellos que pudieran hacerlo, ustedes con mucha más eficiencia pueden hacerlo. Y pongan su corazón. Fíjate que 2 veces se repite y con gozo. O alegremente lo hicieron. Esa es la actitud. En segundo lugar, la ofrenda es voluntaria. Y miremos lo que dice las Escrituras, no solo Caín, y fíjate, no solo Caín y Abel, no solo Noé, no solo los de Israel ofrecieron voluntariamente para el tabernáculo, sino que también aquí lo hicieron en el verso 6, nos lo dice. Mira lo que dice Crónicas 29:6. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron. ¿De qué forma?
Gracias por estar aquí. ¿De qué forma ofrecieron? ¿Qué dice el texto? Dieron el servicio de la casa. Ya, pero el 6 dice, y ofrecieron voluntariamente. David no le dijo, ofrenda, no lo he hecho. No lo dice, es normal. Ellos voluntariamente ofrecieron. Fíjate que eso es voluntariamente ofrecieron. Y si lees el texto, no fue poquito lo que ofrecieron. Y fue muy parecido a David, a lo que David ofreció. Oro para las cosas de oro, plata, bronce, y todo lo que ponían. Ahí está, Señor, ahí está el tuyo. Lo mío. Y eso es lo que sucedió acá. No fue una imposición de Dios, no fue que a Dios se le ocurrió si tiene que darme, no, fue el corazón del pueblo en gratitud a Dios. Señor, esto es tuyo. Ahí está. Es para tu fin, es para tu obra, ahí está. Lo dispongo. Dios no mira la cantidad que damos, queridos. Mira, si entendemos que Dios es dueño de todo, Dios no mira la cantidad. No mira si incluso damos o no damos, sino la actitud con la que damos. Tú puedes decir, no tengo para dar, y estás feliz por dentro. Dios te dice, qué mal, hijo, porque el corazón se ha llenado de dinero y no de mí. Y aún lo poco, tú puedes dar 100 pesos, y tú puedes decir, mira, y lo das con gratitud, Señor, y lo único, no puedo dar, ahora no puedo dar más, pero me gustaría, ahí está, te lo doy. Y Dios te dice, gracias, te alabo, ¿por qué? Porque veo tu corazón no en la riqueza, sino en mí. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la actitud del corazón. Por eso, fíjate qué es lo que Dios determina acá. No sé si te has fijado que el primer ejemplo que vemos en la Biblia sobre una ofrenda está en Caín y Abel, se lo menciona, ¿se acuerdan? Y si miran lo que Dios dice acerca de la ofrenda de Caín y Abel, casi generalmente uno la ve, mira, Dios no le gustó la ofrenda de Caín, ¿cierto? Pero cuando lees detenidamente te vas a dar cuenta de un detalle que dice en Génesis capítulo 4, versos 4 y 5, dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjate que ¿a quién miró primero? ¿La ofrenda o la persona? No, la persona. Mira, muy interesante, porque podría haber dicho, mira, no me gustó tu ofrenda, no. Él dijo, mira, y miró con agrado a Abel, y por consecuencia a lo que ofrecía Abel. Pero no miró con agrado a Caín y por consecuencia a su ofrenda. ¿Por qué? Porque el corazón de ambos era diferente. Eso es lo que Dios mira. Pero fíjate qué interesante, porque aún en Levítico y Número hay ofrendas de cereal que son hojuelas de maíz y cosas de ese tipo que probablemente Caín ofrecía, no lo sabemos bien, y podría haber sido agradable aún incluso adelante de Dios, pero probablemente la actitud de Caín no fue la correcta. Por eso después dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Porque sus obras eran justas y la de él no lo eran. Y ahí está. Aquí nos dice, miró la ofrenda de Abel y de Caín, y ahí obviamente viceversa. Y este es el punto. Si vemos en el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 29, miramos, fíjate, dice, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Mira, vuelvo a repetir, mira, el pueblo no fue obligado, sino que dijeron, mira, hay una obra, vamos. ¿Por qué? Es de Dios, lo que tenemos es de Dios, Dios nos dio, mira, Dios nos dio la tierra, Dios nos dio la promesa, Dios nos dio el dinero, Dios nos da todo. ¿Cómo no darle si es de Él? Aún lo que tengo es de Él. Y fíjate cuál fue el pueblo, cuál fue la actitud del pueblo. Pucha, ¿por qué tengo que darle? No, dice, y se alegró el pueblo. Fíjate que hay muy pocas iglesias que entienden esto y pueden decir con gozo, Señor, te doy, no tengo problema, tú me sustentas. Incluso en iglesias grandes, la competencia de quién da más es más importante que la actitud con la que se da. Y ese es el cuidado que uno debe tener. No debe luchar porque decir, mira, este Dios más que, sino que decir, mira, Dios bendice al que da con alegría. ¿Se fijan? Por lo tanto, la ofrenda contempla la disposición y la voluntad, lo cual nos muestra la actitud del que da.
Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Por eso, dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Queridos, lo que queremos no es imponerles como iglesia lo que deben hacer, sino que muestren al Señor su gratitud en acto de voluntad al Señor. Fíjate que acá no tenemos, hay iglesias que lamentablemente colocan una lista de hermanos, no dio su diezmo, no dio su diezmo. No les interesa eso, queridos. Literalmente, y te lo puedo decir, no nos interesa tener una lista de hermanos en lista negra porque me dan su diezmo, no nos importa, eso es tu relación con Dios. Si tú eres una persona agradecida de Dios por lo que Él me da, se va a ver. ¿Cómo se va a ver? Una en tu tiempo con Dios, con su palabra y en actos, obviamente, hacia la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Se ve. La ofrenda, querido, eso es un acto de gratitud hacia quien me ha dado todas las cosas. Si tú eres pobre en dar, entonces me estás diciendo que o Dios es infiel contigo o tú no eres mal agradecido de Dios. Creo que más la segunda que la primera. Porque Dios da más de lo que tú das. Fíjate que los judíos tenían esta regla. Daban el diezmo, que ustedes saben lo que es el diezmo, ¿cierto? El 10% de sus bienes daban todo. El 10%, imagínate, los judíos daban el 10% de todo. Animales, vacas, toda la cuestión, ellos daban todo, el 10%. Más ofrendas voluntarias, que podrían sobrepasar el 25%, más o menos alrededor, de los bienes que tenían. O sea, saca la cuenta, si de 100, imaginemos esto, a un judío le pagaban 100.000 pesos, él daba, daba 25, 30 lucas de su sueldo. Y diría, ¿y cómo vive? Bueno, Dios lo mantenía. Dios lo mantenía. El problema para Dios no es el dinero, sino que a veces nosotros no confiamos que Dios nos va a proveer. Cuando Él dice, mira, dame, no tengo problema, ahí está, yo te sustento, yo te cuido, yo soy el dueño de todo, yo puedo hacer lo que sea, bueno, te confía en ese Dios. Y vas a ver cómo Él te va a prosperar. Lo ha hecho toda tu vida. En los momentos más críticos no lo ha visto. Amén. ¿Sí? Cuando no tienes nada, ¿quién es el que trae a la gente que te da dinero o que te traiga algo para comer? ¿No es Dios? Amén. Dios lo hace. Pero seguimos pensando en que somos dueños del dinero, queridos, y no lo somos. Es Dios el dueño del dinero y nosotros, en gratitud a eso, le damos a Él. Dios es dueño de todas las cosas, Dios es quien da lo que tienes, Dios espera que demos con una correcta actitud de adoración hacia Él, porque esa es su voluntad. ¿Entiendes? La ofrenda, queridos, es un acto de gratitud hacia aquel que da todas las cosas abundantemente para que podamos disfrutarlas para su gloria. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos hablar de este tema de la ofrenda, Señor, que sin duda una de las cosas difíciles hoy en día de poder hablar porque se ha manoseado tanto esto. Pero Señor, nosotros no queremos hacerlo así, queremos ver tu poder y tu mano, Señor, en todas las cosas como lo hemos visto hasta ahora. Y gracias porque podemos hacerlo. Te pedimos, Señor, que siempre tengamos un corazón agradecido en esta área y en cada área, Señor, en disfrutar de tus bondades y decir, Señor, todo es tuyo desde lo recibido de tu mano te damos, porque es así, todo es tuyo, Señor. ¿Cómo no gozarnos, Señor? Porque nos da mucho más de lo que tenemos y aún mucho más de lo que necesitamos, Señor, y sigues dándonos mucho más. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a estas cosas, sino a entender que somos peregrinos en esta tierra, extranjeros, y que debemos saber administrar lo que tú nos das, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, porque por medio de estas cosas, Señor, nos cuidas de poner al dinero como, Señor, como un instrumento más valioso que tú, cuando en realidad, Señor, ni se compara contigo. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén.